Hola, buenas noches. Bienvenidos a Contacto. Yo soy Patricia Solano y seré su anfitriona esta noche. Un documental sobre el gobierno de los 12 años realizado por el cineasta René Fortunato y que será proyectado próximamente al público ha provocado reacciones entre seguidores del doctor Joaquín Balaguer, quienes consideran que la divulgación de algunos hechos históricos acaecidos en esa época pudiera lesionar la memoria de su líder. ¿Hasta qué punto son válidos los reclamos de reformistas o balagueristas? Ese será nuestro tema esta noche. Nos acompañan en estudio el señor Marino Berigüete, él es secretario de Cultura del Partido Reformista Social Cristiano. También nos acompaña René Fortunato, cineasta, autor de este documental que aún sin salir a la luz pública ya provoca polémica. También el filósofo David Álvarez Martín y el historiador y politólogo José Antinoe Fiallo. A todos, muy buenas noches. Buenas noches. Quisiera comenzar por Marino Berigüete. ¿Significa esta polémica levantada alrededor del documental que pudiese plantearse, empezar a plantearse una discusión sobre la figura histórica de Joaquín Balaguer? Mira, yo creo que la figura del presidente Balaguer genera normalmente pasiones. Cuando tú has sido un líder, tú generas grandes adeptos y grandes pasiones. Una figura pública como fue el presidente Balaguer necesariamente tiene que generar grandes discusiones, tanto por sus adversarios como por la gente que vamos a cuidar su historia, y yo creo que eso es normal. Bueno, René, has hecho antes trabajos de recopilación de hechos históricos muy importantes. De hecho, has realizado una labor de gran valor al reunir material cinematográfico que incluso estaba perdido y que has puesto a la consideración del público a través de una investigación rigurosa, ¿no? Cuéntanos sobre el trabajo que te propones presentar ahora y que ha levantado estos comentarios. Bueno, el documental parte del 1 de julio de 1966, que es el punto de partida de los 12 años de Balaguer. Entonces, ese es un periodo que tiene muy poca bibliografía disponible. No creo que lleguen a 10 libros que se hayan escrito sobre el periodo. Entonces, en vista de eso, contrario a la era de Trujillo, que hay miles de libros sobre Trujillo, o sea, todavía sobre la figura de Balaguer no se ha empezado a producir. Miles de libros y con visiones muy diversas. Claro, sí, de elogio y de condena, de todo tipo, en torno a Trujillo. Entonces, ¿qué sucede? Esa característica, esa ausencia de bibliografía en el caso de la figura de Balaguer y sobre todo de los 12 años, conllevó que tuviéramos que hacer un levantamiento de la prensa diaria de todo su periodo. Por eso duramos más de 3 años. Hicimos un levantamiento, no solo de la prensa, sino también de sus intervenciones en la televisión y en la radio. Y es importante señalar que los que adversan mi documental sin verlo, yo les digo que se preparen porque me rebatan con datos. Porque yo tengo en mi casa en mi casa no lo tengo en otro sitio. Una montaña de documentos para avalar todo lo que se dice ahí, que todavía no saben ellos lo que se dice. Pero ellos, me imagino que se supone lo que se dice, porque, como te comentaba, ahí dice, bueno, ahí está el póster, los 12 años de Balaguer están chorreando sangre que yo no he puesto, sino que se derramó ahí. El afiche, el trabajo que hace que la recuerda solamente. En base a esa investigación en la prensa de 12 años, ¿cuál dirías tú que fue el hilo conductor de ese periodo como acción gubernamental? El título del documental ilustra el hilo conductor, la violencia del poder. Fue un poder violento, o sea, eso no hay que pagar a nadie. Entonces, ahí está el expediente de la violencia generalizada que hubo ahí. Digo que esa violencia no solamente fue contra los opositores de Balaguer, también hubo seguidores de Balaguer, o sea, pero desgraciadamente los mayores perjudicados fueron los opositores de Balaguer. Entonces, el hilo conductor que yo narro aquí es eso. Es interesante señalar que todos estos años, de los 10 años después para acá de Balaguer, se ha hablado mucho de las obras de Balaguer. De los 12 años nada más se hablan de las obras. Esta generación de ahora habla de las obras de Balaguer. Entonces, mi documental es una respuesta a eso. Bueno, ya hablaron de las obras, ahora yo voy a hablar de las obras intangibles. ¿Ves?
de esos otros aspectos de esos 12 años que no, bueno, mira ya el revuelo que han hablado, que no se quiere hablar y no sé por qué. Sin embargo, todas las veces que Joaquín Balaguer se postuló a la presidencia a partir de los 12 años, se le enrostró el tema de la violencia. Quisiera escuchar la opinión de David Álvarez con relación a cuál es el balance histórico que en estos momentos se hace de Balaguer. ¿Se habla solamente de las obras o el tema de las sombras de Balaguer está latente? ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, hay lo que se llama la prensa y los medios de comunicación que en el día a día muchas veces se alimentan de lo que dicen políticos de turno, comentaristas, y ahí quizás se desarrolla una visión sesgada de lo que es la figura del doctor Balaguer, donde, como dice René Fortunato, pues debido a los procesos de campaña política, pues sus seguidores, con toda su razón, tratan de destacar los aspectos positivos. Ahora, yo creo que la sociedad dominicana, debido a múltiples factores que no cabe ahora detallarlo, en los cuales interviene problemas en la educación, problemas relativos a la transmisión de información histórica, abundante y adecuada, ha hecho de que, como muy bien dice Fortunato, hayan los procesos de violencia, los procesos de sangre que están en torno a los 2 años de Balaguer, tienden a decirse de manera muy abstracta, sin nada concreto, o a plantearse de que eso quizás no fue del todo tan exacto como lo dijeron. No es la primera vez que sucedería, pasa con la figura de Trujillo, hay en la historiografía europea y de otras partes del mundo hasta la negación de campos de concentración en la Alemania nazi, eso es común. Ahora, sin embargo, hay algo que llama la atención y quizás ahí José Antinor Fiallo como historiador pudiera completar el siguiente cuadro. Vemos que en torno a la figura de Balaguer, aunque se discuta, no parece haber debate real. Es decir, sobre las obras de Balaguer, sus obras de infraestructura, sus construcciones, nadie discute que se hicieron, incluso que eran válidas, porque se necesitaban presas, se necesitaban carreteras. Y por otro lado, en cuanto a la represión de los 12 años, quienes protestan hoy por una posible divulgación en un documental tampoco niegan esos hechos. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que hay un estilo sutil que es muy propio de la visión conservadora y que el propio doctor Balaguer fue uno de los elaboradores de la sutilidad para justificar el crimen y la economía de minoría. Él dijo en una ocasión, en uno de los textos de él, que efectivamente la tiranía de Trujillo, de hecho, era una escoria. Y para él justificarse, ya adelantando argumentos de su propia justificación histórica, él decía que de todas maneras en la escoria, es decir, tenemos aquí lo que se llama una palangana de escoria, para no utilizar la palabra que los dominicanos utilizamos, que comienza con M. Por favor. No, por eso estoy utilizando la escoria, que él utilizó el término escoria. Usted metía la mano y sacaba oro. Claro que, al menos que yo no crea que me está tomando el pelo el propio doctor Balaguer, si yo estoy en una palangana y la tengo llena de escoria y supuestamente hay oro dentro de la escoria, hay una relación entre el oro y la escoria, es decir, correcto, él nos está diciendo, no, yo soy oro, yo estuve en la escoria de la tiranía trujillista, pero yo me salvé de esa condición de escoria. Entonces, ese es un argumento muy sutil, pero realmente hay una relación muy estrecha entre el asesinato, el crimen y la economía. Pero vamos a ver. Fíjate, hay una relación muy estrecha, es decir, el dominio político para garantizar una manera de organizar la sociedad dentro del esquema de Trujillo y naturalmente también dentro del esquema del doctor Balaguer, necesitaba la opresión hasta desaparecer y liquidar a las personas. Para poder tener los 300 millonarios que él confiesa que creó sus primeros años de gobierno y dice, la corrupción se detiene en las puertas de mi despacho, es decir, yo estoy rodeado de corruptos y yo produje con mis políticas 300 millonarios. Para eso necesitaba el crimen. Entonces hay una economía política del crimen o viceversa, hay una criminalización de la economía. Pero lo interesante en este sentido es la manera sutil en que se quiere justificar eso, utilizando el criterio de que hay obras y hay crímenes. De todas maneras, las obras eran muy buenas y de todas maneras no era tan importante el crimen. Cuando la obra tiene
una estructura de sangre. O sea, el cemento está hecho con esa sangre porque de esa manera fue que pudo hacer 300 millonarios y haber podido enrumbar al país a través de un mecanismo también dictatorial.